Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y les doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Venimos de un episodio bastante sanguinario y con un invitado, así que para poder calmar las aguas un poco, esta noche vamos a hablar de uno de los casos de posesión más famosos en España, aterrando a una familia común y corriente, que a partir de que una de sus hijas jugara a la Ouija, sorprendió a la policía con varios fenómenos paranormales, de los cuales realizó informes que terminaron nombrándose como el Expediente Vallecas. Y si todavía no saben de qué se va a tratar este tema, los invito a que se queden hasta el final de este video o de este podcast para que descubramos esta historia por completo y todo lo que es real y lo que no. Pero bueno, sin hablar tanto, creo que es momento de que comencemos con el capítulo 120 de Caballeros del Albedrío. Y para que nos ubiquemos espacialmente, tendremos que dirigirnos a Madrid, España, específicamente en la localidad de Vallecas, porque esta historia comienza como una cualquier clásica historia de terror. Es el año 1993 y conocemos a Estefanía Gutiérrez Lázaro, que era la tercera de 6 hijos de sus padres de nombres Máximo y Concepción Lázaro, que vivían en el edificio en la calle Luis Marín. Curiosamente, Estefanía era amante de lo oculto y lo paranormal. Tenía afición por la magia y sus derivados, así que en una tarde de noviembre de 1990 había asistido a la escuela. Estaba en compañía de sus amigas pasando el tiempo, ya que uno de sus profesores no había asistido y tenía hora libre. Durante la plática y el chismorreo, salió a la luz que una de sus amigas estaba de luto, ya que recientemente su novio había fallecido en un accidente de moto y estaba muy triste. Sabía perfectamente que Estefanía estaba interesada en los fenómenos ocultos y ya había tenido contacto con la Ouija. Le pidió que le ayudara a establecer contacto con su novio. Sin ningún problema aceptó la invitación, así que partió con sus 2 amigas al baño de mujeres para que no fueran descubiertas. Llevaban un tablero de Ouija común y corriente, y como puntero utilizaron un vaso de vidrio, como nosotros lo hicimos en un video donde jugamos una Ouija hecha en casa, así que si tienen curiosidad vayan a ver ese video en nuestro canal de YouTube. Cerrando este paréntesis, después de haber iniciado la sesión y haber hecho varias preguntas, una de las maestras de nombre Dolores Molina entró al baño y descubrió a las 3 estudiantes con el artefacto. Rápidamente se acercó a ellas y les arrebató el tablero, provocando que el vaso de vidrio cayera al suelo y se rompiera en varios trozos, mientras partía el tablero en 2. Lo interesante es que las amigas de Estefanía juran que momentos después de que se reventara el vaso, un extraño humo salió de los trozos y se introdujo en Estefanía. Al inicio, esta situación no resultó ser un problema, pero al paso de los días, la salud de Estefanía se fue en picada. Tenía ataques epilépticos y desmayos repentinos, acompañados de alucinaciones. Decía ver sombras negras con formas de personas que entraban a su cuarto por las noches y la observaban detenidamente, además de tener episodios bastante agresivos con sus hermanos. Incluso llegó a gruñirles y a ladrarles como si fuera un perro en ataque. Este tipo de accidentes se prolongó por varios meses, en los que la familia ya estaba muy desesperada por el actuar de Estefanía. Habían consultado a doctores, psicólogos y psiquiatras, pero nadie podía darles una respuesta, y mucho menos un tratamiento para mejorar su condición. Es por esto que los ataques de epilepsia y alucinaciones se hicieron más frecuentes e intensas, ya que aparte de las sombras comenzó a escuchar voces en su cabeza que la llamaban por su nombre e intentaban comunicarse. Sumándole a esta actitud,
comenzó a tener episodios en los que entraba en trance. Nada ni nadie de lo que estaba a su alrededor podría lograrla entrar en razón, y simplemente se reía a carcajadas. De acuerdo con los primeros testimonios de su padre, indicó que pudo ser testigo de las sombras que podía ver su hija, pero solo se hacían visibles en el momento en el que entraba en trance. Poco a poco, los fenómenos extraños también fueron afectando a más integrantes de la familia. Tal es el caso de su hermana menor Marianela, que en una ocasión despertó a la mitad de la noche y juró ver a su hermana levitando dormida, y a su mamá, que en una ocasión le pidió que fuera al baño a traer la plancha de la ropa. Estefanía aceptó sin ningún problema, pero instantes después, un aparatoso grito inundó la casa. De inmediato, Concepción fue al baño para ver a su hija bañada en lágrimas, ya que al momento de abrir la puerta, pudo ver una sombra que encendía la plancha. Lo extraño es que la madre juraba que el aparato estaba encendido para cuando ella llegó. Sin embargo, esto no nos da mucha certeza de que este fenómeno sí haya ocurrido, ya que el simple hecho de que la plancha estuviera encendida no nos dice nada realmente. Para ese momento, Concepción y Estefanía estaban al interior del baño tratando de encontrar una respuesta coherente a lo ocurrido, pero en instantes la puerta se cerró de una manera muy violenta, desatando los gritos de las dos mujeres, que alertó a Máximo, que fue corriendo al baño para saber qué ocurría. Aunque jalaba la puerta con mucha fuerza, parecía que estaba trabada con algún objeto. Después de varios intentos, la puerta se abrió sola y lentamente, como si no hubiera pasado nada. Fue hasta el 13 de julio de 1991 que los ataques de la niña subieron de nivel. Recuerdan que era una tarde completamente cotidiana, hasta que Steph entró en un ataque epiléptico. Aunque intentaron calmarla, la chica entró en un trance e intentó atacar a su hermana Marianela. Había corrido rápidamente hacia donde estaba ella, pero pudo esquivarla, provocando que cayera al piso y continuara su ataque epiléptico. Después de unos minutos, su convulsión se detuvo. Aunque le contaron que estuvo a punto de atacar a su hermana, no podía recordar nada. Continuó con su día como si no hubiera pasado, e incluso salió a la calle a realizar algunos pendientes, pero en cuanto puso un pie dentro de la casa otra vez, tuvo un ataque epiléptico. Rápidamente Concepción intentó auxiliarla, pero la niña no respondía. Después de varios intentos y minutos transcurridos, se comunicó con los paramédicos, que tardaron varios minutos más en llegar. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde tuvo que ser internada de gravedad. Estuvo por un tiempo estable hasta que a las 2 de la mañana fue declarada como muerta a causa de un edema pulmonar, aunque también hay otras fuentes que indican que fue a causa de un ataque cardíaco. Pero la versión más popular y la que agregó más misticismo a esta historia es que en algunos reportes médicos catalogaron a la muerte como razones desconocidas, argumentos que utilizaron muchos fanáticos para indicar que las entidades de la Ouija habían reclamado su alma. Sin embargo, hay bastantes opiniones de expertos que nos dicen que este término que se utiliza como muerte desconocida es porque es una persona que tiene aparentemente una salud estable o muy buena y que la muerte se podría catalogar como muerte súbita, porque no había un motivo aparente para que llegara a ella. Entonces, no sé si me doy a entender, pero básicamente es para los que están bien de salud y se terminan muriendo por cualquier razón. Después del entierro, la paz reinó en la casa de los Lázaro, o al menos es como dicen haberse sentido, ya que quizás unas semanas después, a lo mucho, o unos meses, a lo mucho, objetos comenzaron a moverse de la nada, además de vasos que explotaban, y ni se diga de las pertenencias de Estefanía, que por lo general todos los días amanecían desacomodadas, y a partir de entonces la cosa se descontroló, porque ahora los sucesos que solo podía presenciar su hija se estaban afectando a todos los miembros. Una de las primeras fue Concepción, que decía sentir una mano fría que le tocaba la espalda por la madrugada. Y tampoco esto no me da mucha evidencia porque pudo haber sido el esposo que estaba todo tieso. Pero de frío, no crean de otra cosa. Además,
de que empezaron a escuchar sonidos y susurros que provenían de un baño cerca del cuarto de Steph, lugar donde se veían siluetas o sombras que movían cosas. Tanto fue su miedo que cada que alguien quería ir al baño, otro miembro lo acompañaba para no dejarlo morir solo. Este proceso solo duró un tiempo, ya que los fenómenos eran tan fuertes que decidieron clausurar el baño. Sin embargo, ese no fue el único lugar donde los entes les gustaba aparecer, ya que continuamente reportaron que en el pasillo que conducía a las habitaciones se aparecía una sombra bastante grande que estaba estática. Después de un rato comenzaba a carcajearse y producía una voz muy fuerte y masculina, como similar a la que se escucha en El Exorcista, o quiero imaginarme, porque tiempo después los médiums que estuvieron ahí comunicándose con la supuesta entidad e incluso la madre indicaron que esta voz provenía o que le pertenecía a su padre, que había fallecido 5 meses antes que su hija. De acuerdo con sus declaraciones, indica que no tenía una buena relación con él, y mucho menos al final de sus días, ya que había una disputa económica por la casa. Cuenta que momentos antes de morir, su padre lanzó una maldición a la familia en la que no los iba a dejar en paz ni estando en el más allá. Pero esto me parece un poquito caricaturesco, así que tampoco me da muy buena espina en el caso. Así que conforme pasaba el tiempo, los fenómenos paranormales se fueron intensificando. Al principio comenzó con puertas y ventanas que azotaban con violencia. Fue escalando de a poco hasta que una fuerza invisible aventaba a los niños por varios metros y al perro de la casa era lanzado contra las paredes. O sea, ya había pasado al ataque físico, ya no solo aventar una tacita o mover una plantita o cosas así. Esto, por supuesto, ya no era soportable para la familia, así que lo primero que hicieron fue pedir ayuda de los famosos medium o tarotistas, que en este caso fue un hombre llamado como Tristan Brecker. Cabe decir que para ir a la casa él le había cobrado un anticipo de bastante dinero para poder comunicarse con las supuestas entidades y tranquilizarlas un poco. Entonces esto es un dato bastante interesante por lo que va a ocurrir a continuación, porque este Tristan Brecker sería el equivalente a Carlos Trejo en México, que ha tenido algunas presentaciones en televisión donde mostraba sus instrumentos para detección de fantasmas y demás estupideces fantásticas. Incluso realizó una entrevista y reportaje para la cadena televisiva Antena 3, que fue transmitido el 14 de octubre de 1992, que en realidad nunca llegó a una conclusión. Lo único que provocó es que un puñado de parapsicólogos e investigadores buscaran a la familia para poder realizar sus investigaciones realmente. Tal es el caso de Fernando Jiménez y el padre José María Piñón, que fueron los encargados de distorsionar un poco más el fenómeno, ya que durante sus visitas juraron que podían sentir 2 presencias en la casa, una de buena voluntad, que posiblemente se trataba de Estefanía, y una maligna que atribuía su identidad al padre de Concepción, y bautizaron como Crápula. Lo más cagado es que es la mejor parte del caso, ya que realizaron un reportaje serio en donde capturaron algunas psicofonías dentro del baño paranormal, en las que se escuchaba la voz de una mujer que pedía ayuda. Además de que una medium intentó hacer alguna conexión con las entidades, y el resultado fue ver a la medium con una cara de pedo atorado, viendo fijamente al investigador, que le comenzó a decir: ¡Regresa! ¡Regresa! Y en respuesta, la medium le mete 2 o 3 madazos dignos de Rocky Balboa. Lo más chistoso es que el investigador se calienta y le mete unos tremendos bofetadones a la medium, que sigue sonriendo maniáticamente. Es prácticamente la escena de Spider-Man No Way Home, cuando Spider-Man le está pegando a el Duende Verde y él sigue sonriendo como si no le doliera. Pero a pesar de que este caso estaba llegando a niveles insuperables, aún faltan más ingredientes para este pozole paranormal, ya que en noviembre de 1992, las hijas menores juraron ver a varias criaturas sin cara que se arrastraban por el piso de su cuarto. Lo interesante es que en el momento en el que se envalentonan y prenden la luz, las dichas criaturas desaparecieron en el aire.
La historia fue corroborada por todos los miembros de la familia, que juraban que las criaturas dejaban un ambiente gélido a su paso, que podríamos catalogarlo como un síntoma clásico de una actividad paranormal o una posesión paranormal. La situación estaba muy por encima de lo que esperaban, así que en la madrugada del 27 de noviembre, Máximo se comunicó bastante desesperado a la estación policíaca, ya que todos los crucifijos y cuadros de su casa estaban girando como locos. Después salían volando por el aire y en cuanto intentaban ponerlo en su lugar, marcas de garra aparecían a su lado. Obviamente era una situación increíble para los oficiales, que de primera mano pensaron que el señor estaba alcoholizado o drogado, a tal punto de llegar a ver este tipo de cosas. Así que solicitó la presencia de otro adulto, que en este caso fue Concepción, que pudo dar fe y legalidad de los acontecimientos. Después pusieron al teléfono a sus hijas menores, que también dieron el visto bueno de todos los acontecimientos. Y me parece una escena clásica de Malcolm cuando Francis le pregunta qué pasó con su tía Helen y Dewey le dice que se la comieron los gatos. Y cuando le pregunta a Hal, le dice no sé, deja de paso a Dewey, él sabe mejor la información. Sin muchas opciones, decidieron enviar un grupo de policías para que investigara la situación. Y en cuanto llegaron a la calle Luis Marín, pudieron notar a la familia tratando de cubrirse del frío de noviembre. Esto ya daba una mala pinta. Así que los oficiales encabezados por el teniente Neri acompañaron a Máximo al departamento para que pudieran revisarlo, mientras les contaba que veían todo tipo de sombras y criaturas al interior de la casa que los acosaban y asustaban a todas horas, sin mencionar los ataques violentos que tenían con la familia. También las supuestas psicofonías y las orbes de luz que comenzaron a merodear por los pasillos de la casa sin ninguna explicación. Mientras estaban inspeccionando el cuarto de Estefanía, escucharon un estruendo en un rincón de la casa. Aunque apuntaron su luz hacia todos lados, no pudieron definir el origen. Poco a poco el estrés comenzó a incrementar en los oficiales, que terminaron en shock después de que una puerta de un ropero se abriera violentamente, casi golpeando a uno de los oficiales. Una vez que exploraron otros rincones de la casa, descubrieron que en algunos muebles había un líquido de color café bastante espeso y pegajoso, que podríamos decir que era ectoplasma infernal, porque no le encuentro ningún otro sentido. Además de sentir fuertes corrientes de aire frío que no tenían un origen aparente, pero lo que más dejó en dudas y lo que hizo característico este caso es que estando en la inspección, una de las fotos de Estefanía sufrió de combustión espontánea, ya que la fotografía estaba en un portarretratos de vidrio que comenzó a prenderse en fuego, sin afectar a otras partes del negativo. Obviamente, esto tampoco quemó el vidrio del portarretratos, lo cual lo hace más curioso y deja muchas más dudas para el espectador, cómo es que se produjo simplemente una combustión espontánea que quemó el centro de la fotografía, como que no suena muy lógico. Lo más extraño es que a partir de este suceso, los fenómenos poltergeist fueron desvaneciéndose. Cada vez eran menos frecuentes y no tan violentos como meses anteriores. Desde el inicio del fenómeno, los Lázaro habían barajado la posibilidad de encontrar un nuevo domicilio, pero temían que el fenómeno, fantasma o entidad demoníaca los acompañara junto con la mudanza. Así que aprovecharon esta situación de receso, digamos, para que se cambiaran de domicilio y pudieran vender el departamento a una nueva familia, que ha podido vivir sin ningún problema. Algunos curiosos o investigadores se presentan en el edificio solo para cuestionar a la familia sobre los fenómenos paranormales, pero juran que nunca han sido espectadores de algo extraordinario en la casa como lo decía la familia anterior. Cabe decir que desde entonces el fenómeno estuvo bastante inactivo e incluso el caso no tuvo mucha relevancia por las próximas décadas, hasta que en 2017 se estrenó la película Verónica, dirigida por Paco Plaza y Jaume Balanguero, que trabajó en producciones como REC, esta película de terror clásica de zombies donde una reportera entra a un edificio y están contaminados de quién sabe qué cosa, quién sabe, tuvieron una orgía inmensa y se contagiaron todos de chancro y empezaron a comportarse violentamente. Es una gran película española y deja mucho a desear en esta película de Verónica,
porque en sí no cuentan como tal el caso de Estefanía o el expediente Vallecas, ya que a esto le suman diferentes creepypastas y leyendas diferentes para hacer todo un licuado paranormal y crear una película estilo El Exorcista. Pero aún así, esto levantó el interés del público, ya que la prensa y los medios de comunicación no tardaron en publicar notas sobre el caso real que inspiraba la película. Esto provocó que tiempo después los hermanos mayores de Estefanía, Maximiliano y Ricardo, accedieran a tener una entrevista con David Cuencas, periodista del Mundo, en donde comienzan a revelar muchos datos desilusionantes sobre el caso. Lo primero y más importante es que todos los fenómenos paranormales que sucedían en la casa fueron inventados y planeados por la Madre Concepción. Recuerdan que en el momento en el que se dio aviso a las autoridades, antes de que llegaran al departamento, su madre les pidió que se escondieran en los armarios y en diferentes partes de la casa para que pudieran hacer ruido y aventar piedras a la terraza para que se provocara un enorme estruendo. Y en el momento en el que la policía fue a investigar, Maximiliano derramó una sustancia en los muebles para que los policías creyeran que era ectoplasma infernal. Pero pues podría haber sido una mezcla de café o una pendejada así, y por eso se veía café. Esa es mi teoría. La peor parte del caso es que los niños no hacían esto por diversión o por jugar una mala broma a la familia o a las autoridades. Concepción era la que incitaba a hacerlo, prácticamente los obligaba, ya que detrás de todos los fenómenos paranormales era una madre de carácter fuerte que no dudaba un segundo en castigar y reprender a sus hijos a la menor provocación. Así que ya sabían qué les iba a pasar si no aceptaban sus órdenes. Aunque para este momento estén creyendo que todo el caso fue armado para conseguir dinero, en realidad no fue así, ya que los hijos cuentan que la única ocasión en la que le pagaron a la madre fue cuando fue entrevistada para la televisión vasca, en donde le dieron unas 15,000 pesetas, que solo le alcanzó para pagar el taxi de ida y de vuelta al estudio. Lo que realmente le importaba era tener el protagonismo de la localidad, ya que después de todas las entrevistas se transformó en el centro de atención y cuando iba caminando por la calle se encontraban muchas vecinas que la empezaban a topar porque la habían visto en la televisión y se acercaban a ella para intentar saber un poco más del caso. Lo interesante y más falso del caso es que a la llegada de los supuestos mediums dieron algunos rondines por la casa para que pudieran estudiarla. Después de un rato sentaron a los niños y a la madre en un sillón y les dijeron que no había ningún tipo de fenómeno paranormal que los estuviera afectando, pero tenían prohibido de decirlo o sería el fin del nombrado expediente Vallecas, además de la clara influencia de la madre para que los niños participaran en la elaboración de los fenómenos. También hay que resaltar que durante las posesiones y golpes que se armaron en el baño, se dijeron que había dos presencias, una buena que pertenecía a Estefanía y una bastante molesta que sería el abuelo, que supuestamente había maldecido a la madre y a la familia. Pero Maximiliano desmiente que este hombre haya tenido un carácter malvado. Recuerda que los llevaba a la tiendita más cercana y les compraba gusanos de gomita para que comieran todos los fines de semana. La única etapa complicada por la que atravesó fue por su edad, ya que padecía de demencia senil, complicando sus cuidados. Y esto pues comenzó a afectar un poco la relación, ya que empezó a tener algunas alucinaciones y empezaba a decir algunas incoherencias, pero de ahí no pasaba. Entonces es algo normal dentro del cuadro de demencia senil, pero al parecer la mamá o la familia se lo tomaba demasiado en serio. Dentro de toda esta nueva información que salió a la luz hace apenas unos años, era bastante dudosa, ya que en el año 2011 Maximiliano tuvo un mini reportaje en donde todavía aseguraba que los fenómenos paranormales de la casa habían sido verdad. Sin embargo, él se defiende diciendo que acepta que mintió en ese momento, ya que debía de continuar con la farsa para poder obtener algo de dinero, ya que su padre se estaba muriendo de cáncer, cargándole toda la culpa a la madre, que realmente no estaba interesada en la familia, ya que hubo varios accidentes por negligencia que Concepción nunca atendió. De hecho, ahí mencionan que los niños tomaron sosa cáustica y un chingo de pendejadas y la mamá nunca hizo nada. Además
tomando en cuenta de que en el momento en el que Estefanía comienza a tener los ataques de epilepsia, dicen que tardó varias horas en llamar a los paramédicos y por eso falleció. Por último, hay varios detalles interesantes sobre este caso, porque después de que se estrena la película de Verónica en el año 2017, al parecer toda la familia estaba bastante ok con todo lo que habían hecho, les había gustado la adaptación, pero en algún arranque de locura, digamos, la madre quiso demandar a la productora porque no habían contado bien los hechos y por supuesto no les habían pagado nada. Entonces también esto nos deja en duda de que realmente lo hicieron por dinero o no. Hay que decir también que años antes del estreno de la película, la hermana menor de Estefanía publicó un libro con la supuesta historia de la posesión de su hermana Estefanía, el cual solamente fue propuesto por la niña, pero la editorial se encargó de pulirlo y hacerlo más fantástico de lo que es. Por último, hay que decir que hubo un análisis psiquiátrico y toxicológico al que tuvieron acceso varios expertos, en el que pudieron constatar que Estefanía padecía de epilepsia, que ya estaba diagnosticada porque este es un trastorno hereditario. Esto no era nada de sorprender para la niña, ya que su madre también padecía de epilepsia. Entonces era una completa mentira que no supieran qué origen tenían estos ataques. Simplemente era una enfermedad que ya estaba empezando a padecer la niña y que se le había pasado a la madre. También cabe decir que realizaron bastantes estudios psicológicos a la madre y descubrieron que tenía estos trastornos de personalidad y también de depresión y ansiedad, por lo cual era medicada. Lo curioso es que al realizarle la necropsia a Estefanía, encontraron bastantes sustancias extrañas en el cuerpo y uno de ellos pertenecía a uno de los medicamentos antidepresivos de la madre, lo que nos hace pensar que también ella empezó a tomar las pastillas sin consentimiento de la autoridad o de un médico. Entonces esto pudo provocar algún efecto secundario con la enfermedad de epilepsia que tenía y pudo ser lo que la terminó matando. Y esta es una de las situaciones que hace que los fenómenos paranormales españoles sean un poquito más dudosos de lo normal. Ya habíamos analizado hace algunos episodios el caso del Duende de Zaragoza, en el que también la policía se presentó, hizo unos supuestos informes, estuvo allí investigando la cocina donde se reía el duende, pero jamás pudieron verlo o presenciarlo como tal. En algún punto se llegó a decir que todo el fenómeno había sido planeado, pero muchos investigadores que intentaron recrear todos los hechos nunca lo pudieron hacer. Entonces esto es lo que hace un poquito dudosas las historias, porque en el caso del Duende de Zaragoza sí había personas que habían intentado recrear los fenómenos, pero no les había salido. Y en este caso los principales testigos, que eran los hijos, aceptaron públicamente que todo había sido planeado por la madre. Y de hecho, si ustedes quieren buscar más información o escucharlo de su propia voz, pueden buscar entrevistas con los hijos de Concepción, que es Maximiliano y Ricardo, en el que cuentan toda la historia y todos los detalles que fueron planeados. Pero bueno, este es uno de los casos más importantes en España. Todavía nos falta el de las caras de Belmez, que también termina decepcionando a la mayoría porque se dice que es completamente falso. Pero eso ya lo vamos a estar analizando en otro episodio. Así que para que estén al pendiente de todos los detalles, vayan a seguirnos a todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, donde van a poder encontrar los videos de la Ouija y demás episodios paranormales que tenemos. También no olviden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, que vamos ahí a estar actualizándolos de toda la información nueva. Vamos a estar ahí comunicándonos con ustedes, y si quieren tener un contacto mucho más cercano conmigo y con el programa, pues pueden ir a unirse a nuestro grupo que se nombra Luciferianos del Albedrío. Vayan a unirse, ahí los aceptamos, pueden subir memes, noticias, lo que les agrade, para que hagamos comunidad con este programa. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte esta noche, y solamente me queda recordarles que mi nombre ha sido Abel, y nos escuchamos en el siguiente podcast misterioso. Hasta la próxima.